Bienvenidos a mi canal. En primer lugar, gracias por la espera porque me he demorado mucho con este vídeo. Entre que llego del hospital muy cansado y no tengo ganas de hacer nada, pues no me pongo a grabar. Pero bueno, también quiero dar gracias por la participación que tuve en que habéis tenido en la encuesta que hice sobre mitos y creencias de la sexualidad y del sexo en concreto. Y bueno, pues vamos hoy a desmentirlos. Voy a desmentirlos en función de mi formación que tengo por ser alumno de enfermería en el tercer curso ya. También por lo que he visto e investigado de blogs, de sexólogos, de psicólogos y también, digamos, pues bueno, pues de libros, etcétera. Y gran parte, digamos, de la formación que tengo, voy a dejarla aquí abajo en la descripción, pues digamos cuentas de YouTube de una sexóloga, de psicólogos, etcétera, que os recomiendo muchísimo que echéis un vistazo porque os va a venir muy bien en vuestra vida sexual, ya que resuelven esto, dudas, mitos, etcétera, que vienen muy bien y a mí lo personal me vinieron muy bien en su día y me vienen bien todavía. Y bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar ya a desmentir los mitos. Primera pregunta, ¿le puede gustar a un hombre heterosexual que sea penetrado? Vale, el problema de la penetración es que solemos asociar penetración a pene y no es así. Es decir, nosotros podemos penetrar con un pene, con los dedos, con un objeto un juguete sexual, un objeto fálico, etc. Además, tenemos que tener en cuenta que el ano es una zona erógena, es un órgano erógeno muy importante, ya que tiene terminaciones sensitivas y realmente si se estimulan bien puede causar mucho placer. Y si a esto le sumamos que el hombre presenta su punto G en la próstata y para acceder a ella tiene que ser a través del ano penetrándolo, podemos encontrarnos fácilmente hombres heterosexuales que no tengan prejuicios, que sean penetrados y reciban mucho placer, y eso no va a cambiar su orientación sexual. Segunda pregunta, ¿sabes qué es una barrera bucal? Una barrera bucal, como su propio nombre indica, es una barrera bien de plástico. Normalmente suelen ser de plástico, es como un preservativo que tú te pones, por ejemplo, en la boca para cubrirte encías, hasta incluso labios y dientes, para que a la hora de realizar sexo oral no puedas, digamos, coger los bacterias, bichos, etcétera, para desarrollar una ITS. También otra barrera bucal que existe es una especie de telita de látex que se coloca tanto en vagina como en ano para realizar anilingus y cunilingus. Y si no se puede comprar esa telita, también se recomienda que recortemos un preservativo masculino y hagamos una especie de tela, es decir, que lo desdoblemos y lo hagamos una especie de cuadradito para establecerlo encima del ano o de la vagina y realizar el sexo oral sin riesgo de contraer una ITS. ¿Consideras sexo incompleto cuando hay relaciones sexuales sin penetración o coito? Vale, realmente la penetración o el coito es una práctica sexual más de las muchas que hay, como por ejemplo pueden ser azotes, besos, abrazos, sexo oral, que te aten, etc. O sea, el sexo es mucho más que la penetración, ¿vale? Y tenemos una visión del sexo muy centrada en los genitales. Cualquier persona que no pueda ampliar sus genitales o que realmente no termine sus relaciones sexuales con una penetración, pensamos que es incompleta esa relación sexual por la visión que tenemos basada en los genitales. Y es un error. El sexo es una comunicación íntima entre dos personas que se están comunicando constantemente mediante gestos físicos, mediante emociones, etcétera. Entonces, porque no haya penetración no significa que no haya sexo. El hecho de que haya besos, abrazos, sexo oral, masturbación, excitación, juegos sexuales, prácticas sexuales y no una penetración, eso realmente ya es sexo. El problema es que se cataloga todo eso que he dicho anteriormente como preliminares y se llama a pasar esto y se llama sexo a la penetración. Y eso es un error. Realmente eso no son preliminares, también es sexo. Son juegos que envuelven al sexo y que forman parte del sexo. Esto lo explica muy bien la sexóloga Nayara en la cuenta de YouTube que tiene, que se llama Experimentando con Nayara. Siguiente pregunta. ¿Crees que los preservativos y medidas de barrera previenen al completo, enfatizo, al completo, las ITS o ETS? Vale, yo digo que no. Aquí sí que es cierto que es una opinión también ya muy personal mía, ¿vale? Pero os cuento por qué. Sí que es cierto que utilizar medidas de barrera como son el preservativo masculino o femenino o medidas de barrera bucal
Sí que es cierto que nos reduce considerablemente el riesgo de contraer una ITS o ETS. El problema es que el riesgo cero no existe. Entonces, el hecho de que tú vayas a contraer una ETS o una ITS no te lo va a solucionar solo una gomita, como llamamos yo coloquialmente al preservativo, sino te lo va a solucionar una actitud en salud, una buena actitud en salud. Es decir, que gestiones y utilices las medidas de prevención de ITS y ETS de manera correcta, es decir, que te pongan los preservativos adecuadamente y cuando toca. Luego también es bueno tener una buena higiene en cuanto a genitales, explorarse, ver si hay signos o síntomas de ITS o ETS, y por último tener una buena relación con tu sanitario o sanitaria pertinente para comunicarle cualquier signo o sospecha que tengas de ITS, ETS y pedirle que te haga las pruebas correspondientes. Yo creo que con esa serie de actividades en salud, sí es cierto que te vas a evitar un grandísimo porcentaje de contraer una ITS o ETS, pero solo ponerse preservativos, eso no te lo va a quitar. Quinta pregunta, ¿a los ancianos les sigue interesando el sexo? Sí. Por lo que yo he estudiado en la asignatura de geriatría en enfermería, a los ancianos siempre les va a interesar el sexo, más que nada porque la sexualidad es una parte innata del ser humano que está en nuestra esfera biológica, psicológica y social. Lo que pasa es que en el anciano hay una serie de cambios porque la etapa de vida es distinta a la de adulto, a la de adolescente, etc. Por ejemplo, sus preocupaciones son distintas. Su principal preocupación es la económica, es decir, si no tienen dinero ni pensiones, ¿cómo se van a pagar ellos mismos sus propios gastos? Su preocupación pasa a ser también, su segunda preocupación, la salud y la familia, la política. Entonces, si alguna de esas preocupaciones que tienen no las tiene satisfechas, obviamente el sexo no va a ser su prioridad, pero cuando las tiene satisfechas, les va a interesar el sexo. Además, podemos presentar que algún que otro anciano presente problemas de salud como por ejemplo artritis, artrosis, dolores, problemas de erección, sequedad vaginal. Entonces, por eso ya no hay que tener relaciones sexuales. Mentira. Realmente ellos pueden seguir teniendo relaciones sexuales, pero necesitan ayuda. Y con la ayuda que se les preste, se puede aprovechar, por ejemplo, erecciones matutinas, recomendar lubricantes, recomendar ciertas posiciones o que tenga relaciones sexuales con tal medicamento o con tal otro. Es decir, se puede tener relaciones sexuales, pero adaptadas a sus condiciones personales de cada uno. Por tanto, percibir la ancianidad que se está percibiendo siempre como una etapa en la que ya no se te interesa por el sexo y asexual es un error. Y también pensar que los ancianos no hablan de sexo o cuando uno te habla de ello, oh Dios mío, digamos decir, catalogar a esa persona como viejo o vieja verde es un problema. Ellos quieren hablar de sexo, se quieren expresar y no se les permite expresarse, por tanto lo único que se crea es un prejuicio y un daño en su autoestima. Hay que normalizar el sexo en cualquier etapa y en cualquier condición. Sexta pregunta, creo que es la sexta. ¿Si hay verdadera atracción y pasión entre dos personas que van a tener relaciones sexuales? ¿Es posible que uno de ellos tenga problemas de excitación o un problema de erección? Vale. Efectivamente puede ser, y eso no significa que haya infidelidad, que ya no haya atracción, que haya un problema en la pareja. Realmente una erección, el problema, por ejemplo, hablando ya de hombres, el problema de que una persona, bueno, de hombres o mujeres trans que presenten pene, el problema de que una persona no tenga una erección está condicionada por varias cosas, pero casi siempre son problemas, digamos, psicológicos y emocionales. Muy pocas veces es un problema físico de salud, digamos, ya física, fisiológica. Entonces, si ese día tu pareja o tu compañero sexual va a tener un problema y le está dando muchas vueltas y no es capaz de desconectarse, no se va a centrar en la relación sexual, por tanto, no va a enfocarse en el placer mutuo y no va realmente a estar excitado. Por tanto, nuestra actitud correcta debe ser, me estoy centrando en hombres, pero por ejemplo una mujer igual, que se presente en la relación sexual, que no esté muy cómoda, que no esté, digamos, muy receptiva, realmente no tenemos que tomarnos eso como una especie de insulto, simplemente es mediante nuestra inteligencia emocional pensar que bueno, pues un día malo lo tiene cualquiera y ya está. Es más, a lo mejor incluso podemos, mediante el diálogo, intentar desconectar a la persona del problema que tiene. A lo mejor se siente escuchada, se siente apoyada, por tanto se siente más animada y quién sabe, a lo mejor tiene la suerte de que como ya las ha escuchado y está más desahogado, desahogada, pues volvéis al coito, quién sabe. Siguiente pregunta, ¿es normal que al penetrar o ser penetrado por primera vez duela? Vale, aquí aunque hay parte
de mi opinión personal, por lo que me he formado y tal, sigo manteniendo que no. Un enorme no. Está muy normalizado el aguantar y el que te duela. No, perdona que te diga. El sexo está para disfrutar. Son dos cuerpos comunicándose y disfrutando a la vez mutuamente. Si uno de esos cuerpos, de esas personas, no disfruta, va mal. Aunque un cuerpo nunca haya sido penetrado por primera vez por un pene, por un objeto fálico, realmente, si se va con delicadeza, se va preguntando, de que si se va centrándose en ese cuerpo, en dilatarlo, etcétera, realmente no se va a llegar al dolor. O sea, lo que pasa es que tenemos que ir con paciencia, que no se suele tener en el sexo, despacio, que tampoco nos gusta ir despacio en el sexo, y hasta que esta persona no esté preparada del todo, que eso también hace mucho, la mente, si estás preparado y relajado, si ese día no estás así y no se va despacio, no se te va dilatando bien, va a doler y no. O sea, si duele, algo va mal. ¿Creéis que el pene y su tamaño en hombres cis se sigue relacionando con un sinónimo de virilidad y de éxito en relaciones sexuales? Igual, es una opinión personal, pero lo veo mucho y muchos sexólogos están en contra de esta visión. Pero sí, a día de hoy se sigue viendo el tamaño del pene como un sinónimo de virilidad y de éxito. Y no. Para empezar, lo primero que importa y lo que siempre va a importar es que sepas usar lo que tienes entre las piernas, no qué tan grande lo tienes. Luego encima, además, para las personas que dicen, pues es que lo que cuando es muy pequeño no estimula. Se ha dicho, mira, tenemos 3 puntos muy importantes a favor, bueno, para, digamos, desmentir este mito. En primer lugar, no te hace falta tener un pene muy grande, sino aparte de saber usarlo, normalmente el porcentaje de hombres con micropene es pequeño, al igual que también es pequeño el hombre con penes muy grandes. El grupo mayoritario es la persona que tiene un pene de tamaño estándar, ¿vale? Entonces, lo importante es que sepas estimular bien los puntos G. Es decir, el punto G del hombre, para estimular bien la próstata, no hace falta tener un pene muy grande para llegar. Es más, está relativamente cerca del ano. Para la mujer se ha visto que de la vagina el primer tercio más cercano hacia a los labios es el más sensible, por tanto no te hace falta tener un pene muy grande. Y luego encima tenemos el Kama Sutra, que está hecho para tener relaciones sexuales teniendo en cuenta las diferentes anatomías y diversas anatomías de las personas. Entonces tenemos posiciones para personas con micropene o con pene entre comillas pequeño, para que esta persona al realizar esto sexo con otro compañero sexual, ambos tengan igual de placer y que el tamaño no sea un problema. Entonces, realmente el problema sería a lo mejor personas con micropene, pero como he dicho antes, no sería en sí un problema porque el sexo no es solo penetración, eso es mucho más cosas. El sexo, el placer del sexo está también muchas veces en la mente, en cómo te estimulen, cómo te hablen, en el vínculo emocional que tengas con la persona. Siguiente pregunta, ¿se le da mucha importancia a los fluidos de la eyaculación y excitación? Insisto, opinión personal, pero creo que sí. Cuando vemos que una persona no eyacula lo suficiente o no lubrica lo suficiente, pensamos o tendemos a pensar que no está disfrutando o que tiene algún problema o que no le ha gustado, por tanto lo tomamos como algo personal, ¿no? Y no es así. Hay veces que igual personas no eyaculan lo suficiente porque a lo mejor no han ingerido bien agua, no han bebido suficiente agua, o a lo mejor ya se han masturbado antes, o a lo mejor ese día pues simplemente no eyaculan tanto como de costumbre, o bueno, pues no les apetece eyacular. Para eyacular yo creo que no hace falta, no es sinónimo, digamos, de tener un sexo satisfactorio. Hay veces que a lo mejor no te apetece y ya está. Y para las mujeres lo mismo. Hay mujeres que naturalmente de por sí unas lubrican mucho, otras lubrican poco. Y no sé, eso no es indicativo de que una relación sexual sea mala o buena en función de los fluidos. Última pregunta. ¿Las personas que presentan una discapacidad física, de movilidad, síndrome de Down, discapacidades cognitivas, etcétera, están interesadas en sexo? Sí. Aquí se está empezando ya a educar a la gente, pero siempre hemos tenido muchísimas creencias y muchísimos mitos sobre este grupo de personas, sobre que son niños eternos, no les interesa la sexualidad, de hecho se les ha negado educación sexual, se les ha hecho decisiones sobre su cuerpo, sobre todo a los síndromes de Down, digamos haciéndole vasectomías o ligadura de trompas. Y siempre se les ha infantilizado. O por ejemplo, en caso de las personas con lesión medular, pensar que ya no pueden utilizar sus órganos sexuales, pensamos ya que no pueden tener relaciones sexuales completas. Y no es así.
Cualquier persona, da igual si es anciano, tiene una discapacidad, etcétera, tiene que tener educación sexual. Hasta incluso los niños en primaria deberían tenerla, según la OMS. Luego encima además, vale, es una situación especial, pero eso se puede estudiar y se puede realmente hallar la manera en la que las personas puedan tener relaciones sexuales satisfactorias teniendo en cuenta su situación especial. Por ejemplo, también igual, personas con esclerosis múltiple, con el ELA, igual, o sea, realmente ninguna persona va a estar nunca va a estar esto desinteresada en el sexo, a no ser que sea sexual. A continuación voy a leer vuestras preguntas que me habéis hecho. En primer lugar, muchísimas gracias por la participación. Voy a intentar responder rápidamente, ¿vale? Primera pregunta, ¿podemos enamorarnos los unos de los otros sin importar el género? Yo creo que sí. El problema es la atracción física también, que cuenta muchísimo. Aquí ya sería a nivel personal, pero yo creo que te puedes enamorar de la manera de ser de alguien, ¿sabes? Pero, por ejemplo, si no te atrae físicamente, ya está. Hecho. Siguiente pregunta. Si haces el amor con tu pareja y fantasías con otra persona, ¿se lo contarías? Bueno, a ver, generalizando la pregunta, muchas personas tendrían ese dilema, ¿no? A lo mejor eso no significa que seas infiel, y en muchos casos a lo mejor no tiene por qué eso ser una infidelidad. Depende de cada caso y bueno, pues a lo mejor habría que contarlo o habría que pedir ayuda. ¿Crees que la sociedad actual influye tener éxito en el sexo para elevar la autoestima? Yo creo que sí. O sea, nos venden mucho la idea de que cuanto más sexo tengas, mejor, porque eso va a ser más sinónimo de éxito y bueno, pues de una especie de realización personal. Siguiente pregunta, ¿hay que llegar al orgasmo en cada encuentro sexual para considerar que sea plena la relación? Aquí igual, opinión personal, pero yo creo que no. A ver, lo suyo es que se llegase, pero a lo mejor va a haber días o tal que no se siga por X motivo. Pero yo creo que también el placer está mucho en lo psicológico, en lo mental, ¿vale? Y luego también en cómo se dé el sexo. ¿Qué perspectiva se tiene del sexo? ¿Algo violento, romántico? Yo creo que como lo quiera enfocar cada uno. Hay gente que le gusta hacerlo lento, gente que le gusta hacerlo a lo bestia. ¿Creéis que cuesta a las personas con discapacidad encontrar pareja? Yo creo que sí, por el estigma, por los mitos, por el rechazo. ¿Crees que una persona deja de ser heterosexual por tener relaciones sexuales con otra persona trans? Vale, mi opinión personal. Efectivamente, yo creo que la orientación sexual está enfocada a la identidad de género, y esto es así. Y por el hecho de que tú, por ejemplo, seas heterosexual y te enamores, un tío heterosexual y te enamores de una mujer trans, te has enamorado de una mujer, da igual lo que tenga entre las piernas. Vale, me preguntéis aquí por el squirtle femenino, la eyaculación femenina. No estoy informado de este tema, aquí ya lo siento, pero os recomiendo que veáis las cuentas que dejo debajo, sobre todo la de Experimentando con Nayara. Seguro que ha tocado ese tema. Otra pregunta que me hicieron muy interesante es si un activo se deja penetrar esporádicamente por el placer de tu pareja, entonces eso te hace versátil. Yo creo que no. Otra vez es opinión personal, pero no, lo que realmente te hace activo, versátil o pasivo es lo que te gusta que te hagan. Una práctica sexual que tú realices no te define, porque puede ser que no te guste o lo hagas por obligación, etc. Entonces, yo creo que no. ¿Es correcto decir ninfómano en casos homosexuales? ¿La ninfomanía es una adicción? Yo creo, a ver, aquí ya no estoy muy informado, pero yo creo que sí, la ninfomanía es una adicción y puede afectar a cualquier persona. Da igual tu orientación sexual o identidad de género. Por tanto, yo creo que no sería correcto decir ninfómano en casos de homosexuales. A mí, aquí me piden que hable de qué tan seguro es el PrEP para evitar la transmisión del VIH. El nivel de eficacia yo no lo sé. Sé que es muy eficaz y que se recomienda en personas que van a tener relaciones sexuales con personas seropositivas. Pero entre que a día de hoy una persona con VIH bien tratada ya está incluso es intransmisible e indetectable, bueno, se recomienda para evitar ese tipo de transmisiones, pero no sé hasta qué punto es la efectividad. Sé que es muy buena y que recomiendo a los sanitarios. Y bueno, pues este sería el vídeo. Muchísimas gracias por verme y por la participación. Gracias también por la espera y por vuestra paciencia, porque he tardado mucho en grabar el vídeo. Y bueno, pues nada. Nos vemos en próximos vídeos y aquí seguimos con el mes del amor hasta que acabe febrero. Así que nada, Huguitos, muchísimas gracias por verme y cuidaos mucho. Hasta luego.